¿Y si te dijera que Nietzsche, el filósofo que rompió con la moral tradicional, encontró a su héroe en un historiador griego que vivió hace 2500 años? No fue Platón ni Sócrates, fue Tucídides. ¿Por qué? Porque escribió sobre la guerra, el poder y la miseria humana sin disfrazarlo de bien o justicia. Este video no es solo historia, es un espejo incómodo. Prepárate para conocer al pensador que Nietzsche llamó su cura, y tal vez también se convierta en la tuya. Desde sus primeros textos hasta los últimos, Nietzsche no dejó lugar a dudas. Sentía una profunda admiración por Tucídides. En Daybreak ya lo cita con un tono reverente, y en Twilight of the Idols lo eleva como ejemplo de valentía intelectual. ¿Sabes lo curioso? Nunca le lanzó una crítica, y eso, viniendo de Nietzsche, es prácticamente un milagro. El filósofo alemán, conocido por destripar a gigantes como Sócrates y Kant, encontró en Tucídides un aliado espiritual, uno de esos raros pensadores que no necesitaban ocultarse tras el velo de la moral. Nietzsche valoraba, sobre todo, la crudeza con la que Tucídides describía la realidad, sin adornos, sin querer quedar bien con nadie. Era como si le dijera al lector: esto es lo que hay. Si te incomoda, tal vez es porque toca una verdad que prefieres ignorar. Y eso, para Nietzsche, era la forma más noble de conocimiento. En lugar de enredarse en discursos idealistas, Tucídides enfocaba su atención en el comportamiento humano sin juzgarlo. Solo observaba. Y vaya que eso lo hace poderoso. Imagina a un joven Nietzsche leyendo la historia de la guerra del Peloponeso, topándose con frases secas, duras y reales. Ese tipo de frases que no buscan aplausos, sino comprensión. Nietzsche, que también aspiraba a describir el mundo más allá del bien y del mal, encontró en Tucídides una especie de espejo. Ambos eran cronistas de la verdad desnuda. En sus palabras, mi recreación, mi predilección, mi cura, siempre ha sido Tucídides. Twilight of the Idols. Hay una especie de ternura áspera en esa admiración, porque aunque Nietzsche no era un sentimental, sí sabía reconocer la nobleza en quien se atrevía a mirar la oscuridad sin parpadear. Tucídides no embellecía la historia con mitos o héroes perfectos. No, él prefería el análisis frío, la estrategia, la ambición y la miseria humana como motor de los acontecimientos. Esa honestidad brutal fue lo que conquistó a Nietzsche. Un buen ejemplo lo encontramos cuando Tucídides relata la peste en Atenas. No intenta dar una lección moral, simplemente describe cómo los ciudadanos, una vez enfermos, dejaban de creer en los dioses, robaban a los muertos y se entregaban al caos. Nietzsche vio en esto una muestra de cómo el ser humano actúa cuando se arranca el velo de la civilización. No es bonito, pero es real, y ahí radica su valor. Nietzsche también apreciaba la forma en que Tucídides escribía con una claridad feroz. Nada de metáforas confusas ni divagaciones filosóficas. Todo lo que está en su texto tiene peso. Es como si cada línea fuera una piedra que uno debe cargar, analizar y eventualmente dejar caer. Eso le hablaba directamente al corazón de Nietzsche, que detestaba la palabrería hueca y la filosofía decorativa, así que no es extraño que, a lo largo de toda su obra, el nombre de Tucídides aparezca como un faro, una brújula para quien desea entender la historia sin endulzarla. Y eso, curiosamente, es lo que nos lleva directo a otra faceta esencial en esta admiración. La forma en que Tucídides escribió historia, no como poesía, sino como ciencia. Cuando Nietzsche hablaba de historia, no lo hacía con nostalgia, sino con una especie de obsesión quirúrgica por los hechos. Por eso, entre todos los historiadores de la antigüedad, eligió a Tucídides como su favorito. ¿Por qué? Porque fue el primero en escribir historia como un cirujano analiza un cuerpo, con bisturí, sin adornos, sin temor a las verdades desagradables. Mientras otros hablaban de dioses, Tucídides hablaba de decisiones humanas. La diferencia con Heródoto no puede ser más marcada. Heródoto, aunque fascinante, mezclaba mitos, leyendas y relatos casi mágicos. Tucídides dijo no, gracias.
y se fue por otro camino. Recogía testimonios, contrastaba fuentes, analizaba con ojo crítico. Esto en el siglo V a.C. Fue como si hubiera nacido miles de años antes de su tiempo. Por eso Nietzsche lo consideró no solo un historiador, sino el primer pensador científico de la historia. Y ojo, cuando decimos científico, no hablamos de laboratorio, fórmulas o ecuaciones. Nietzsche usaba esa palabra con otro sentido. Para él, la ciencia era la capacidad de mirar el mundo sin lentes ideológicas, verlo tal como es, no como nos gustaría que fuera. Tucídides no buscaba consuelo, buscaba verdad. Incluso si esa verdad era amarga, cruel o incómoda, un ejemplo claro. En la historia de la guerra del Peloponeso, Tucídides evita mencionar a los dioses como fuerzas que explican los eventos. Eso, para su época, era casi escandaloso. Imagina a alguien hoy, escribiendo un libro de historia moderna y evitando por completo hablar de moral o ideología. Así de revolucionario fue. Nietzsche vio en eso un modelo de integridad intelectual que pocos, muy pocos, han alcanzado. Esa misma postura lo lleva a construir personajes y situaciones con una lógica casi matemática. Todo tiene una causa, una razón, una consecuencia, y eso le daba una fuerza narrativa brutal. No hacía falta dramatizar los hechos, ya eran impactantes por sí solos. Nietzsche, que odiaba las justificaciones morales prefabricadas, se sentía como en casa al leer esas páginas. Pero hay algo más. Esa objetividad no venía de la frialdad, sino de una pasión inmensa por entender. Tucídides quería llegar al fondo de las cosas, y eso requería quitar capas una por una, hasta llegar al núcleo, justo como lo haría Nietzsche en su filosofía. Ambos compartían esa hambre insaciable de ir más allá de la superficie, de romper con las explicaciones cómodas. Y aquí es donde se empieza a ver por qué su obra no era solo un relato bélico, era un estudio del alma humana, sin que eso significara espiritualidad o religión. No, era psicología pura antes de que la palabra existiera. Nietzsche lo entendió así desde el principio, y esa comprensión lo llevó a descubrir una verdad aún más profunda sobre el legado de Tucídides. Cuando Nietzsche decía que la historia de Tucídides era una posesión para siempre, no lo decía por cortesía. Lo decía con total convicción, porque lo que Tucídides escribió no fue solo una crónica de batallas y generales, fue un espejo, uno de esos espejos que no distorsionan ni suavizan la imagen. Lo que ves es lo que hay, y eso, para cualquier época, es oro puro. Piénsalo así. ¿Cuántos libros escritos hace 2500 años aún te hablan al oído como si hubieran sido escritos ayer? Tucídides logró eso, y lo logró porque entendía que el ser humano, en esencia, no cambia tanto. El poder, el miedo, la ambición, el deseo de supervivencia, siguen ahí hoy igual que entonces. Nietzsche sabía que si alguien quería entender la política, la guerra o el alma humana, tenía que leer a Tucídides. Esa universalidad no es accidental. Tucídides lo dejó claro desde el inicio. No he escrito esta historia para ganar aplausos del momento, sino como una posesión para siempre, historia de la guerra del Peloponeso. Nietzsche amaba esa declaración porque él también escribía para el futuro, para las mentes que supieran leer más allá del presente. Ambos se entendían, aunque los separaran siglos. Y es que más allá de fechas, nombres y lugares, lo que Tucídides presenta son patrones de conducta, tipos humanos, reacciones previsibles ante situaciones límite. Por eso, lo que él cuenta de la Atenas del siglo V a.C. puede aplicarse sin esfuerzo a cualquier capital moderna. Un líder carismático, una sociedad dividida, una guerra inevitable. Cambia el escenario, pero el guión es el mismo. Nietzsche veía en eso una genialidad casi sobrenatural, porque mientras otros escritores se enfocaban en los detalles, Tucídides apuntaba a lo estructural, lo esencial, lo permanente, lo que está dentro de cada uno de nosotros y se activa cuando la historia nos empuja contra la pared. Y eso, claro,
Es lo que hace que su obra siga siendo tan urgente y relevante hoy. Para Nietzsche, ese enfoque era más que admiración, era inspiración. Le enseñó que escribir con esa honestidad brutal, sin adornos ni moralinas, podía trascender el tiempo. Por eso, cuando él mismo se puso a escribir sobre la moral, el poder o el resentimiento, tomó la pluma con la misma intención que Tucídides: hablarle al lector del mañana, no solo del presente. Y mientras más se adentraba en la obra del síntesis historiador, más claro veía que esa atemporalidad no venía de fórmulas mágicas, sino de una cosa muy simple: la verdad. Una verdad que incomoda, que exige, que no se puede ignorar. Justo como la que aparece con toda su crudeza en los pasajes más crudos del diálogo de Melos, que Nietzsche leería como quien encuentra una reliquia sagrada. El diálogo de Melos no es solo un capítulo más en la obra de Tucídides. Es, en palabras de Nietzsche, una radiografía del poder. En él, los atenienses no se esconden detrás de argumentos éticos o ideales nobles. Van directo al grano. Los fuertes hacen lo que pueden, los débiles sufren lo que deben. Eso no se lee, se siente, como un golpe seco en la boca del estómago. Nietzsche leyó ese pasaje y supo que Tucídides estaba en otra liga. Imagina la escena. Una delegación de Atenas llega a la isla de Melos con toda su flota detrás. No buscan negociar, ni convencer, ni conmover. Solo quieren que los melios se rindan, y lo dicen con frialdad quirúrgica. Nada de «tenemos derecho», nada de «ustedes lo provocaron». Solo un mensaje: rendirse o morir. Nietzsche vio aquí el poder de enfrentar la realidad tal como es, sin maquillaje. Este diálogo es incómodo porque no nos da refugio, nos expone, muestra que, en el fondo, la política internacional se mueve por intereses, no por ideales. Que la moral, muchas veces, es un disfraz elegante para justificar lo que ya se ha decidido por conveniencia. Y eso, aunque nos duela aceptarlo, sigue siendo verdad hoy. Nietzsche encontró en esta crudeza una lección sobre el poder sin hipocresía. Para él, los melios representaban al platonismo, creían en la justicia como un principio absoluto, esperaban que los dioses o los espartanos los salvaran. Los atenienses, en cambio, eran nietzscheanos avant la lettre. Actuaban desde la voluntad de poder, desde la afirmación de la vida, sin escudarse en lo abstracto, y eso, aunque moralmente repulsivo, resultaba admirable por su honestidad. El diálogo no es solo una pieza política, es una declaración filosófica. Es como si Tucídides nos dijera: olvida lo que crees que debe ser, mira lo que es. Y Nietzsche, que llevaba años peleando contra las ilusiones morales impuestas por la tradición occidental, encontró ahí un aliado feroz. Uno que no se dejaba atrapar por el deber ser, sino que diseccionaba el ser con precisión quirúrgica. Por eso el diálogo de Melos no ha perdido su fuerza con el tiempo. Al contrario, se vuelve más actual en cada guerra, en cada invasión, en cada excusa que los poderosos inventan para justificar lo que ya decidieron hacer. Es un espejo brutal que nos obliga a preguntarnos: ¿cuántas veces somos melios creyendo en esperanzas vacías? ¿Y cuántas veces somos atenienses disfrazando la ambición de principios? Nietzsche entendió que este pasaje era más que una historia antigua, era una advertencia, una vacuna contra el idealismo ingenuo. Y lo que sigue en la obra de Tucídides no hace más que reforzar esa lección. Porque si en Melos vimos la frialdad del poder, en la peste de Atenas veremos la desnudez del alma humana. Apenas unas páginas después del emotivo elogio de Péricles a la democracia ateniense, Tucídides lanza un balde de agua helada sobre el lector. La peste. No cualquier peste, sino una que descompone, literalmente, el tejido social de Atenas. Y aquí es donde su genialidad brilla más fuerte, porque no lo dice de forma explícita, pero nos obliga a comparar. Primero el ideal, luego la catástrofe. Nietzsche lo vio y sonrió con complicidad. Es casi teatral. Pericles ensalza la virtud, la moderación, el coraje. Luego, Tucídides describe cuerpos tirados por las calles,
ritos funerarios abandonados, robos, violencia, desesperación. Es como si la ciudad perfecta colapsara de un solo golpe. Y no por invasores o traiciones. No, por algo más simple y devastador, la naturaleza haciendo lo suyo. Nietzsche entendió ahí una lección profunda sobre la fragilidad del hombre civilizado. El texto es crudo. Tucídides no embellece nada. Cuenta que muchos ya no creían en los dioses porque los veían morir igual que todos. Que nadie obedecía, leyes porque pensaban que no vivirían lo suficiente para ser castigados. En otras palabras, cuando se cayó el decorado, quedó el instinto. Nietzsche, que siempre sospechó de la moral como disfraz, encontró en este pasaje la confirmación de sus sospechas. Y no es que Tucídides critique abiertamente. Al contrario, su estilo es frío, casi clínico. Pero eso es lo que lo hace tan potente. El contraste entre el ideal democrático de Pericles y el caos inmediato que lo sigue no necesita explicación. Está ahí, vibrando en cada línea. Nietzsche llamaba a esto los pensamientos no dichos de Tucídides, esas verdades que no se escriben, pero se sienten. Este tipo de narrativa exige que el lector piense, que conecte los puntos. Nietzsche amaba eso, porque obligaba a dejar de ser un consumidor pasivo de ideas y convertirse en un lector activo. Un lector que cuestiona, que compara, que ve más allá. Y en ese ejercicio, uno se da cuenta de que lo que creíamos sólido, valores, leyes, costumbres, se puede desmoronar en cuestión de días. Es imposible no pensar en ejemplos actuales. Ciudades modernas paralizadas por pandemias, ciudadanos debatiéndose entre obedecer las reglas o pensar solo en sí mismos. Nada ha cambiado tanto. La peste en Atenas podría ser Nueva York, Madrid o cualquier otra ciudad bajo crisis. Nietzsche estaría de acuerdo. Lo que Tucídides escribió no era historia. Era diagnóstico. Y así lo que parecía una simple descripción de una epidemia se convierte en una reflexión brutal sobre la condición humana. Pero Nietzsche no se detiene ahí, porque si Tucídides expuso con precisión el colapso moral, también le dio la espalda a quienes pretendían ocultarlo con idealismos. Y eso nos lleva directamente al gran antagonista de esta historia, Platón. Para Nietzsche, el verdadero veneno del pensamiento occidental venía de un solo hombre, Platón. ¿Su crimen? Huir del mundo real para refugiarse en un universo de ideas perfectas e inalcanzables. En cambio, Tucídides hacía todo lo contrario. No solo se quedaba en este mundo, lo enfrentaba de frente, sin miedo. Esa diferencia los convertía, en la mente de Nietzsche, en polos opuestos. Uno era la enfermedad, el otro, el remedio. Mientras Platón construía un cielo moral donde todo era ideal y eterno, Tucídides se sumergía en el barro de la historia, donde las decisiones humanas, muchas veces egoístas y torpes, eran las verdaderas protagonistas. No creía en la justicia con mayúscula, ni en el bien como un ente puro. Creía en el interés, en el miedo, en el deseo de poder. Nietzsche, con su desprecio por las morales de rebaño, encontró ahí un alma gemela. ¿Y qué hacía Platón? Elevaba la moral a otro plano, intocable, ajeno a la experiencia humana. Para Nietzsche, eso era una forma de cobardía, porque, en lugar de mirar el dolor, la lucha, la contradicción del mundo, Platón los negaba, los resolvía con ideas perfectas. Tucídides, en cambio, aceptaba la complejidad. No ofrecía consuelo, sino claridad. Y esa diferencia es todo. Un pasaje clave lo deja claro. El verdadero mundo ha sido una mentira, escribió Nietzsche en Twilight of the Idols, al referirse al mundo de las ideas de Platón. En ese mismo libro, nombra a Tucídides como su cura contra el platonismo. No como una metáfora, sino como medicina real. Leer a Tucídides era, para él, un antídoto contra siglos de pensamiento idealista. Y aquí entra algo muy poderoso. Nietzsche no odiaba a Platón por ser tonto, sino por haber triunfado, porque su visión, esa moral basada en mundos celestiales, terminó imponiéndose por siglos, en la filosofía, en la religión,
en la política, mientras Tucídides quedó relegado a las bibliotecas, pero Nietzsche lo rescató, y al hacerlo, nos invita también a nosotros a mirarlo de nuevo con otros ojos. Es como si dijera: ¿quieres entender el mundo como realmente es? Deja de leer utopías y empieza con Tucídides, porque ahí no hay héroes sin mancha ni finales, felices garantizados. Lo que hay es crudeza, tensión, caos, poder, supervivencia. En otras palabras, vida. Una vida que Nietzsche siempre prefirió antes que cualquier paraíso platónico fabricado en papel. Y justo en esa preferencia por lo tangible, lo contradictorio y lo humano, es donde se esconde otra de las razones por las cuales Nietzsche adoraba tanto a Tucídides, porque no solo lo admiraba por lo que decía, también por lo que se atrevía a callar. Y eso, como veremos enseguida, dice más que 1000 palabras. Nietzsche era un lector voraz, pero también era un lector exigente. No buscaba que un libro le explicara todo. Al contrario, disfrutaba más cuando tenía que descubrir lo que estaba entre líneas. Y ahí es donde Tucídides lo conquistó, por completo. Porque más que un narrador era un maestro del silencio. Decía mucho, callando. Y eso, para un filósofo como Nietzsche, valía oro. Tomemos por ejemplo la forma en que Tucídides organiza sus capítulos. Primero exalta a Atenas con el discurso de Pericles, y justo después muestra la descomposición total por la peste. No hace falta decir nada. El contraste habla solo. Nietzsche entendía ese arte. Cuando el autor no dicta moralejas, deja espacio para que el lector piense, para que conecte, para que despierte. Esta forma de escribir es poderosa porque respeta la inteligencia del lector. No lo lleva de la mano, no lo infantiliza. Le entrega las piezas del rompecabezas, pero no le muestra la imagen completa. Nietzsche reconocía en eso un nivel superior de sabiduría, porque solo quien domina un tema completamente puede darse el lujo de insinuar en vez de explicar. Además, este silencio también permite múltiples interpretaciones. Un lector moralista puede indignarse, otro más cínico puede asentir en silencio, otro puede sentir que algo se rompe dentro. Esa ambigüedad, lejos de ser un defecto, es parte del genio de Tucídides. Nietzsche, que detestaba los sistemas cerrados y las verdades absolutas, se sentía en casa en ese terreno fértil de significados no dichos. Incluso decía que Tucídides era rico en pensamientos no expresados, no porque le faltara coraje para decir lo que pensaba, sino porque sabía que las grandes verdades no siempre caben en frases claras. A veces hay que sentirlas, y eso se logra mejor cuando el texto provoca, más que enseña. Nietzsche replicó esa técnica muchas veces en su obra, un guiño a su maestro antiguo. Y es curioso, porque esto también lo convierte en un autor muy moderno. Hoy en día, los mejores guionistas, escritores y filósofos entienden que lo no dicho puede tener más peso que lo gritado. Tucídides lo entendió siglos antes. Nietzsche lo supo reconocer y nos empuja a no leer de forma superficial, sino con lupa, con oído fino, con intuición despierta. Así que, si quieres leer historia y a la vez sentir que alguien te está hablando al oído, desafiando tu mente y tu ética sin decir una sola palabra explícita, entonces Tucídides es tu autor, y Nietzsche, como buen guía, ya está señalándote el camino. Pero claro, antes de recorrerlo completo, ¿no sería bueno entender por qué un filósofo tan rebelde como Nietzsche jamás le encontró un solo defecto?